Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, mis amados. Hermoso y precioso tiempo de adoración. Honramos al Señor. Abrace a su hermano que tiene ahí a su lado. Dígale: qué lindo verte en la casa. Qué bueno verte. Dios bendiga tu vida. Amén. Bien, si ya saludó, le invito a tomar asiento. Saludamos a aquellos que están a través de las redes. ¿Está contento? ¿Tiene expectativa? El Nuevo Testamento, Pablo hablando acerca del camino que nos tocará enfrentar en este tiempo del fin, escribe en su segunda carta a Timoteo, ahí en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: también debes saber esto. Mire lo que le dice: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos difíciles, tiempos duros. Vendrán tiempos tan furiosos que te harán perder las fuerzas para seguir. ¿Ha vivido tiempos así? Es que estamos en los últimos tiempos. Amén. Y lo interesante de este peligro no es que lo que a veces la iglesia entiende como peligro, ya que vivimos en los tiempos donde siempre es más fácil echarle la culpa al otro. Siempre será así. Vivimos en ese tiempo donde otro tendrá la culpa de lo que pasa, el gobierno, la policía, los jueces, el vecino, etc. Amén. Y nosotros como evangélicos a veces también nos subimos a ese carro y nos metemos en ese mismo pensamiento, en ese paradigma moderno, porque es más fácil. Es más, mire, por ejemplo, es más fácil echarle la culpa a los demonios que asumir mis propias responsabilidades. Y es más fácil decir que el diablo metió la cola, es más fácil decir que el diablo me hizo, como decía mi abuela, una trancadilla y claro, nos hizo caer. Amén. Pero el verdadero peligro no está más bien en lo que la Biblia enseña. El mismo apóstol Pablo cuando dice: cuídate de ti mismo. Le dice al mismo Timoteo: cuídate de ti mismo. Porque el gran peligro, ¿sabe?, está en nosotros. Cuídate de ti mismo porque somos peligrosos. Yo estaba a punto que le dijera a su hermano y le pegara un codazo y le diga: eres peligroso, pero no le diga mejor, no le diga. Amén. Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo primero y después ten cuidado de la doctrina. Amén. Por eso cada vez que la gloriosa iglesia del Señor a través de la historia se ve amenazada por algo, no tiene que ver con el infierno o con las potestades. A ellas les venció el Señor en la cruz. Amén. Y dice la Biblia que expulsó a esos reinos, cual conquistador los expuso derrotados frente ahí a la cruz del Calvario. Así que esa batalla está ganada. Amén. Mi Señor dijo que las puertas del infierno no podrían hacer frente a su bendita iglesia. Y así ha sido por más de 2000 años y seguirá siendo de la misma forma hasta que el Señor regrese. ¿Dice amén? Entonces, el peligro que sí afecta a la iglesia, el peligro que realmente daña, no radica en los demonios, sino en los propios creyentes que se dejan influenciar, dice Pablo, por espíritus engañadores. ¿Ya? Es que es una influencia. El peligro está en aquellos que se dejan influenciar por pensamientos que siempre querrán dañar el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso, el conectar con el Señor, el conectar con Dios en la casa es tan importante. Porque cuando mi corazón está pegado a su palabra, cuando mi corazón no es arrogante, sino que es humilde para mirar a los demás con honra, jamás me veré afectado por ese peligro. El verso 2 de ahí de segunda de Timoteo capítulo 3 dice que en estos postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Estas son personas egoístas que solo piensan en ellos. Dice que serán personas avaras, vanagloriosas, que lo único que buscan es su propia gloria, no la gloria del Señor. Serán soberbios, no querrán someterse a nada ni a nadie. Serán blasfemos, hablarán mal
de todo el mundo. Serán desobedientes a los padres. Imagínense el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Serán ingratos. Esto se refiere que en estos tiempos la gente no será agradecida, tendrá poca gratitud. Yo tengo una definición que me hice a mí mismo acerca de ser agradecido o de no tener gratitud, de ser malagradecido me refiero. Y es el olvido del bien que me brindaron, es el olvido del amor que un día ofrecí a alguien que me la dio en un momento de debilidad, en un momento donde yo estaba vulnerable. Alguien me hizo un bien, pero con los años yo me olvido. Y yo me he olvidado muchas veces, créanme que sí. Por eso hice mi propia definición de ser ingrato. Porque en el momento seguramente le prometí tantas cosas, pero en otro momento pareciera que la mente humana se olvida de eso y terminé también deshonrando. Y el Señor tuvo que traer corrección sobre mi vida. La gente del tiempo del fin serán impíos. No tendrán santidad, sin afecto natural, dice implacable. Se refiere a que serán crueles, violentos, que no medirán lo que dicen, serán calumniadores, intemperantes, crueles. Esto quiere decir que no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio y dirán mentiras acerca de los demás. Esta gente será aborrecedora de lo bueno. Puede estar todo bien, pero ellos verán el punto que está ahí. Siempre será así. Amén. Serán impetuosos, infatuados. Esto quiere decir que actuarán sin pensar. Serán amadores más de los deleites que de Dios. Esta gente tendrá una apariencia de piedad, de santidad, pero negarán la eficacia de ella. El apóstol le dice a Timoteo, a estos evita. Oiga, el consejo del apóstol a un pastor jovencito como lo es Timoteo y como soy yo, ya quisiera. Gracias, Julito. Es a evitarlos, es a no acercarse. ¿Está conmigo, cierto? Necesito poner primero un fundamento sobre la palabra. Este peligro del corazón humano, este carácter de los hombres de los últimos tiempos, esta imagen que presenta el apóstol, es el que ha dañado a la gloriosa iglesia del Señor a través de los años y a través de la historia. De hecho, las grandes divisiones en ministerios tan gloriosos, tan hermosos que hemos tenido a través de la historia, movimientos que se levantan y que son tan ungidos por el Señor, terminan siendo divididos a causa de una persona que se levantó en soberbia y que se levantó en división. Porque no se hicieron las cosas como ellos querían, porque profesaron que ellos las podrían hacer mejor. Y se levantaron caudillos que se llevan a un montón de gente que ellos no ganaron, sino que cual lobo las apartan del pastor para apacentarlas en secreto. Es eso lo que presenta el apóstol. Si usted sigue leyendo el capítulo se dará cuenta de eso. Estos son los que se meten en las casas y confunden a las mujercillas. Dice que siempre quieren aprender y a esas terminan siendo dañadas. La mayoría de las divisiones es por esta razón. Y es un dolor al reino de Dios porque a causa de hecho muchas personas quedan confundidas. De hecho, alguien se mete en una división y quedará confundida, ya no sabrá dónde ir. A quienes después que siguieron a ese caudillo, hombres que Dios no ha levantado, terminan tan decepcionados y abandonando incluso la fe que con tanta pasión un día abrazaron. A veces de verdad pienso, que esta gente no tiene ningún temor de Dios. Porque no se dan cuenta que un día tendremos que dar cuenta ante el Señor. Y aunque pueden predicar de la palabra, no se dan cuenta que un día estaremos frente al Señor y el Señor nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho. Cada uno pagará según sea su obra. Bendito sea el Señor, el tribunal de Cristo. Amén. Ahora, ay Señor, lo que sí es cierto y es una tremenda realidad, si somos redundantes, no solamente es verdad, sino también es cierto, es que todas las iglesias
por más buenas que parezcan, por más buenas que sean, sufrirán lo mismo, sufrirán algún tipo de división, todas. Porque el carácter humano seguirá existiendo, ya que es una influencia que se debe vencer de manera individual. Es decir, el orgullo, la soberbia es una batalla que yo debo vencer a diario y que usted debe vencer a diario. No le sirve la batalla mía con mi propia soberbia, sino que usted debe ganar su propia batalla. Amén. Cuando mis hijos eran pequeños, algunos eran de pluma media parada. Yo no le podía tomarle la cabeza y echarle los espíritus de soberbia, por más que quisiera. Amén. Espíritu de soberbia sale de él, porque en realidad no es así. Tenía que enseñarles a no ser soberbios, tenía que inspirarlos para que fueran humildes, dando el ejemplo. Y eso sucede también en la iglesia del Señor. Hoy domingo, según el calendario católico podríamos decir, se celebra algo que se conoce como el Domingo de Ramos, que es la semana previa a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana es Semana Santa. Lo sabe, ¿verdad? Yo le digo Semana Santa, ¿y usted en qué piensa? Fin de semana largo. Bendito sea, en vez de que sea un tiempo de reflexión, no, la playa, el sur, el campo, aleluya. No, está bien, si tienen que salir, salgan, no hay problema. Amén. Pero no se desconecte del Señor, amén. Ese sí que es un golpe bajo, ¿cierto? A todos los que van a salir ahí. Pero en esta semana, una semana antes de la Pascua, el Señor Jesús entra en Jerusalén. Y ese día es tan especial, oiga, parece un culto de gloria. Está toda la gente rindiendo honor a Jesús. Los discípulos no pueden creer. Los fariseos se levantan y dicen, oye, dile a esta gente que se calle. Y Jesús dice, si estos se callan, las piedras hablarían, porque es un momento de gloria. Amén. Salen palabras como Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y parece que toda la ciudad está rendida a los pies del Señor. Y aunque la entrada es tremendamente gloriosa, mucha de esa misma gente que tanto aplaude, que tanto vitorea, que tanto reconoce al Señor, echando sus mantos, sacándose sus capas, poniéndolas en el suelo para que pase Jesús con el burrito, sacando hojas de palmera, haciendo honor allí, diciendo Hosana, que significa Él es el que salva, Él es el que te libra. Muchos de ellos serán los mismos que, al ser influenciados por mentes religiosas que no aman a Dios, una semana después estarán gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Bendito sea el Señor. Una semana después de experimentar esta gloriosa entrada, una entrada en triunfo, de hecho se conoce como la entrada triunfal de Jesús, ese culto que fue de gloria, ¿sabe? Habrá un Judas vendiendo a su maestro, hablando mal de su maestro, entregándolo con un beso. Siempre recuerdo a un hombre, estando yo en una iglesia, haciendo de alguna manera el brazo derecho, quien estaba al lado de mi pastor, estando en esa reunión, diciéndole, pastor, lo amo, pero me voy. Y de verdad le dio un beso y se fue. Yo conocía el corazón de mi pastor, lo vi mal, lo vi muy mal. Y después que se fue, ¿sabe? Solamente se encargó de hablar mal de él, de quien tanto lo ayudó. Se sacó el pan de la boca por ayudarlo. Tenía una crisis tremenda y terminó hablando mal de él. Yo, como era su asistente del pastor, yo quería ungirlo con los puños, hermano. De verdad yo quería decir, Señor, dame los 5 minutos. 5 minutos nomás. Y de hecho se lo hice saber al pastor, porque la verdad me tocó mucho. Sin embargo, mi pastor me enseñó algo muy importante. Y él me dijo lo siguiente: todos necesitamos un Judas. Y yo decía, ¿pero cómo es eso? Me dijo, sí, todos necesitamos un Judas que al vendernos, al traicionarnos,
nos asegura que vamos por el camino correcto, es decir, hacia la muerte. Me dice, recuerda que el servicio no es servir, es morir. Oiga, y eso ya me empezó, como que los puños ya se empezaron a soltar, ya quería ir a hacerle cariño al hombre. Porque mire este principio, nadie que no esté dispuesto a morir es apto para servir. Nadie que no quiera morir a su orgullo es apto para servir. Puede estar sirviendo, pero no es apto. Incluso aunque sea un pastor, si no tiene el corazón para morir. Por eso dice que el pastor da su vida por las ovejas. Porque cuando no estoy dispuesto a morir por él, tendré el carácter de este hombre de los postreros tiempos que hice primero alusión. Y no tendré lo que realmente se necesita para servir, que es el carácter de Cristo. Cuando el Señor dice, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino vino a servir. Amén. Es el carácter de Jesús. Ahora, Jesús en esta semana, después de entrar en Jerusalén, entrando de manera victoriosa como el Mesías prometido, porque aquí no es que entra Jesús, aquí está entrando el Mesías. La gente entiende que es el Mesías, por eso la proclama, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Se está reconociendo al mismo Mesías. Aleluya. Pero en esta semana, Él tendrá que afirmar el corazón de todos sus discípulos. Jesús les abrirá el corazón, les confesará que debe partir al Padre, que será muerto a manos de personas que decían esperar al Mesías, pero lo iban a matar. En esta semana sería su última cena, no sería chivito, pero algo caería. Los varones nos mandamos un asado de chivito, aleluya, gloria al Señor, amén. Lo que callamos los varones. Esta semana Jesús, en esta última cena, les enseñará la manera como deben honrarse. Dice que Él se sacaría su manto, se pondría una toalla y lavaría los pies, incluso de un Judas que Él sabía que lo iba a traicionar. Aleluya. Confrontaría las palabras heroicas de un Pedro arrogante, de un Pedro petulante que dice, Señor, aunque todos estos te dejen, yo no, yo estoy ahí. Yo soy machito, dijo. Yo aquí estoy. Yo no arrugo como todos estos. Eso dijo Pedro. Y Jesús le dice, Pedrito, me vas a negar. Pero el corazón de Pedro, como aún no ha sido procesado por el fracaso, Pedro, como aún no ha sido procesado por la frustración, rezongará diciendo y discutiéndole al Señor, no, Señor, tú dices que sí, pero yo te digo que no. ¿Cuántas veces ha hecho eso usted? Yo lo he hecho muchas veces. Y ha cantado más de una vez el gallo para mí, mi amado. El Señor sabe que la crisis siempre será una oportunidad para identificar los corazones. Mi Señor Jesucristo también aprovechó estas instancias para dar la más grande instrucción a sus amados discípulos. Fue una oportunidad para ver el corazón de Judas, que aunque quiso arrepentirse, aunque quiso deshacer el negocio que había hecho de las monedas de plata, más que un arrepentimiento, lo que Judas sintió fue simplemente remordimiento a causa de lo que había hecho. Porque déjeme decirle que un verdadero arrepentimiento te vuelve a Dios, pero el remordimiento te mata y te saca. Eso hace el remordimiento. Fue una oportunidad para ver el corazón de aquellos que arrancaron, que huyeron, despavoridos, amados. Cada uno huyó por su camino. Tomaron preso al Señor y los discípulos que tan cerca de él estaban. Patitas, ¿para qué te quiero? Y si hubiésemos estado ahí, también hubiésemos arrancado. Bendito sea el Señor. Pero lo lindo de sus discípulos, que después que arrancaron, se buscaron, se encontraron, se unieron. Y es ahí cuando están reunidos, cuando Jesús se les aparece en esa unidad. Fue una oportunidad para ver el corazón de un Pedro que después de haberlo negado, tuvo el valor, tuvo el corazón, tuvo la valentía para arrepentirse y obedecer a lo que los demás le dijeron.
Los demás le dijeron: el maestro se nos apareció y nos dijo: díganle a Pedro específicamente a Pedro, a ese que te negó, dile que lo espero en Galilea. ¿Saben lo que hizo Pedro? Pregúnteme qué hizo Pedro. Fue a Galilea. Porque cuando te arrepientes no tienes problemas de obedecer lo que se te dice. Es lo que le pasa a Pablo cuando cae camino a Damasco, orgulloso, perseguidor de la iglesia. Pero cuando escucha esa voz: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bendito el Señor. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Debemos ser procesados en la frustración, porque siempre habrá personas que te aman, que te amarán, te dirán que te aman, pero te traicionarán. Siempre habrán personas que te dirán: nunca te vamos a dejar, pero te abandonan. Hay padres que abandonan. Y eso también se vive hoy. Por eso la crisis será una oportunidad para manifestar lo que hay en el corazón. Y hoy, como en esa entrada del Señor Jesús a Jerusalén, muchos dirán: Hosana, Hosana. Pero el corazón tendrá que ser probado por una dificultad y tendrá que ser procesado por una frustración. Mire, yo puedo estar seguro, yo puedo saber lo que va a pasar, pero lo que yo no sé es lo que voy a sentir cuando eso pase. Este es un principio que no es mío, lo compartió ayer anoche el pastor Abel al grupo de pastores. Y saben, mientras yo preparaba la palabra, oh Señor, me hizo llorar, porque era la palabra que yo necesitaba. Yo puedo estar seguro como Pedro que voy a aguantar, pero no sé lo que voy a sentir en la frustración. Por eso debo estar afirmado de Él, debo estar firme en Él. Aleluya. Entonces el corazón tendrá que ser procesado en medio de la frustración, y habrá un proceso allí. Aunque la gente hoy día ni siquiera entiende ese concepto de un proceso y dice: no, estoy en un proceso, que no tiene nada que ver con el proceso de Dios. Porque generalmente ese proceso es como si te metieran en una juguera, te trituraran para saber a qué sabes, si sabes a Cristo o no sabes a Cristo. ¿Ha metido alguna vez una fruta que parece tan hermosa, la mete en la juguera para hacer un buen jugo, usted que es light? Y cuando se lo prueba tiene que echarle 1 kilo de azúcar porque está tan re malo. Es eso. Eso es la frustración. Yo a veces me pongo a pensar y digo: Señor, ¿cómo Jesús se arriesgó tanto a que fracasara todo el proyecto, todo lo que había trabajado con sus discípulos durante tanto tiempo? ¿Cómo se arriesgó a que sus discípulos se enfrentaran a esa frustración? Porque si Jesús sabía lo que venía, Él sabía lo que iba a pasar, no dejó mejor a sus discípulos por allí en un resort, ¿verdad? Lejos, para que no pasara la crisis, menos de su arresto ni de su muerte. Ninguno se hubiera arrancado, ¿sí o no? Estarían ahí con una palmerita. Pedro no la habría negado, Judas tal vez no la habría vendido. ¿Por qué no los cuidó? ¿Para qué hacerlos pasar por esta tremenda frustración? Y a veces uno piensa eso. Pero lo que pasa que era una tremenda oportunidad para sellar lo que Él les había enseñado. Por eso hemos dicho siempre: la prueba es una oportunidad, porque te aprueba para algo más. Eso es la prueba. Tenían que aprender a confiar en medio de la crisis. Tenían que aprender a confiar en medio de la pérdida, en medio de la hostilidad, en medio del fracaso. Tenían que aprender a confiar en medio de sus propias críticas. Seguramente a causa de lo que pasaron, se decían cosas: tú lo entregaste, tú lo vendiste, tú lo negaste. Y es lo mismo que nosotros hacemos en medio de la frustración. Y esta es la misma prueba que tenemos a diario. Cuando nos enfrentamos a esto que se llama frustración, cuando las cosas no se hicieron como yo quería,
cuando la idea que yo di no se tomó en cuenta, cuando se reclama por las decisiones de otro. Por eso en medio de la frustración solo escucharás voces que te dirán: vuelve atrás, vuelve atrás. Y no te acordarás ni siquiera de la polera que usaste cuando te bautizaste, diciendo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. I have decided to follow Jesus. Porque hasta en inglés se lo sabe la gente. Pero te olvidarás de eso. Y es como lo que vivió Pedro. Pedro en medio de la frustración, oiga, se fue a Galilea, pero el Señor no aparecía. En medio de la frustración dijo: me voy a pescar. Vuelvo a lo que siempre hice. Por eso un Pedro frustrado es un peligro, porque representa a un hombre de los últimos tiempos. Un Pedro frustrado es un Pedro egoísta, es un Pedro vanaglorioso, que cree que todo gira en torno a él. Ese Pedro frustrado es un Pedro peligroso, porque es un Pedro con influencia. Ponga atención a eso. Es un Pedro con influencia, con mucha influencia. Por eso cuando Pedro dice y es dominado por la frustración y dice: me voy a pescar, varios dicen: yo voy contigo. Y ese es el peligro de la iglesia. Yo voy contigo. Ten cuidado con quién sigues, con quién caminas. Ten cuidado con aquel que camina en la frustración. Te va a llevar el mismo camino que él lleva. Bendito sea el Señor. Tome eso. Hoy es un buen tiempo para tener entendimiento, para caminar en humildad. Es un buen tiempo para ser un Juan. De hecho, tenía la tentación, no quise ponerle, pero el sermón tenía como títulos: Pedros y Juanes. No se lo quise decir a Dieguito. Es un buen tiempo para ser un Juan, ese discípulo amado que aunque todos huyeron, Juan no. Juan se quedó, usó sus conexiones, usó sus contactos, usó sus habilidades para estar en medio de la agonía que mi Señor enfrentaba. Usó sus conexiones que tenía en el templo y, ¿sabe? Lo dejaron entrar. Era el único que lo dejaron entrar. Estuvo cerca de los que el Señor amaba. Estaba con las mujeres, que siempre son más valientes que los varones. Eso salió del alma. Lo voy a decir de nuevo para que se escuche mejor. Estaba con las mujeres, que son más valientes que los varones. Pero Juan estuvo ahí. A tal punto que en su muerte, estando muriendo Jesús, ve a Juan y le dice: he ahí tu madre. ¿Sabe? Yo a veces me emociona eso. Qué honor le da el Señor a Juan el cuidar a su madre, porque ese Juan mostró que era un valiente en medio de la crisis. Ese Juan no se echó para atrás en medio de la hostilidad. Ese Juan nunca traicionó. Juan nunca prometió lo que no cumpliría, como lo hizo Pedro. Juan era un hombre fiel. Por eso Juan era un hombre confiable. Juan no hablaba mal de su Señor. Por eso el Señor le dice a Juan: Juan, como eres confiable, te encargo a mi madre. ¿Sabe qué honor tuvo ese Juan? Necesitamos más Juanes, menos Pedros. Amén. Necesitamos más Juanes, menos Judas. Aunque los Judas son necesarios, ¿cierto? Son necesarios. Ahora, mis amados, la frustración siempre va a venir, pero será una oportunidad para manifestar de qué estoy hecho. Si del carácter común de los hombres del último tiempo que hablamos al principio, o estoy hecho y formado de Cristo. No se trata de gritar hosana manifestando una alegría desbordante. Se trata de permanecer cuando las cosas se ponen difíciles. Es un buen tiempo para tomar decisiones de hombres y de mujeres maduras que entienden la obra de Dios, que es más grande que nosotros, que nunca se tratará de nosotros, siempre se tratará de Él, que no es mi proyecto ni el proyecto del pastor, es el proyecto de Dios.
Que no se trata de la iglesia de tal o cual ministro, es la iglesia gloriosa del Señor. Bendito Dios. Tenemos que ser esos Juanes. Aunque en un momento de su historia, ese Juanito era conocido como el hijo del trueno. Imagínense el geniecito que tenía. Pero después fue tan confiable que el Señor les confía a las personas que Jesús ama. Es tal su transformación que se convierte en el único discípulo que no muere violentamente, sino que Dios le permite morir de viejo. ¿Quiere morir de viejo? Sea un Juan. No sea un Pedro, sea un Juan. Amén. No me refiero al nombre, sino a lo que representa Juan. A Juan se le otorga la mayor de las revelaciones en la Biblia, amados. Se le da la revelación de ese Cristo hecho Mesías, resucitado, glorificado a la diestra del Padre. Por eso escribe ahí en Apocalipsis. Él escribe Apocalipsis. En sus últimos años, a sus 100 años, escribe Apocalipsis. Aleluya. Yo quisiera a los 100 años estar escribiendo. Pero no en una isla, sino en mi computadora, ¿no? Sentadito ahí. Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y me volví para ver quién hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno parecido, a uno semejante al Hijo del Hombre, uno semejante a Jesús. Pero este no es Jesús. Está vestido de una ropa que llegaba a los pies, que era una ropa de príncipe, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Este es Juan, procesado también. Y dice: puso su diestra sobre mí. Aleluya. Ese es un símbolo de aprobación. Cuando van y te hacen: aleluya, bendito el Señor. Yo quiero que el Señor haga eso. Y dice que puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Aleluya. Denle un aplauso a la bendita gloria del Señor. Tenemos que ser esos Juanes. Tenemos que ser esos Juanes que no huyen, esos Juanes que se afirman. El carácter de los hombres de los últimos tiempos siempre va a estar, y será una batalla derrotarlo día tras día en nosotros. Una vez estando en Colombia en una tremenda cruzada, el pastor Alberto Motesi, me acuerdo que dio una ilustración que en primero fue chocante, pero después la entendí. Y él decía: yo cada mañana me tengo que levantar, sacar así un pistolón que tengo, mirarme al espejo y pegarle un balazo a ese Alberto Motesi que quiere levantarse todos los días. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo, porque esa humanidad, ese hombre querrá levantarse siempre. Por eso el vestirnos de Cristo, el estar en Cristo, es que Cristo lo llene todo, es la clave para avanzar en la obra del Señor. La obra del Señor no depende, amados, no depende ni de usted ni de mí. La obra del Señor depende de cuánto de Cristo tenemos. Ponga atención a eso.
La obra de Dios no depende de usted, no depende de mí, depende de cuánto de Cristo tenemos. Los discípulos tenían a Jesús, sin embargo no podían hacer mucho. Era hasta cuando Jesús les daba, pero cuando Jesús partió y vino el Espíritu Santo, era otra historia. Y hoy día estamos en esa época. Está el Espíritu Santo con nosotros para avanzar, para crecer, para creerle a Dios, para matar todos los días ese orgullo que tan fuertemente se levanta sobre cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros batalla. Es una batalla que no le sirve. Mira, a mí no me sirve la humillación que usted tiene. Yo tengo que humillarme individualmente para obtener lo de Cristo. Y a veces va a ser difícil, a veces voy a tener que batallar con la frustración, y tendrá que batallar igual que yo todos los días con eso. Porque Dios espera que pasando la frustración, pasando lo que pasó Pedro cuando fue procesado por eso, fue otro Pedro, evidentemente. Cambiaron las cosas. Una sola predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Fue otro Pedro. Por eso todos nosotros tendremos que ser procesados por esas cosas difíciles que a veces nos toca enfrentar a diario. A veces en el trabajo. A veces tú no sabes, tienes la mejor de las intenciones y algo pasa. Por eso sea procesado, por eso vea una oportunidad del cielo, y que en este tiempo no seamos, cierto, como esos que simplemente tiran las hojitas al suelo, que se sacan los mantos, que la emoción los entusiasma, sino que en realidad seamos esos discípulos que son procesados para llevar a cabo la gran obra del Señor, que es levantar al Señor en esta tierra. Dice amén. Póngase en pie, por favor. Recibió la palabra del Señor. Amén. Qué importante ser esos Juanes, ¿verdad? Levante sus manitos, vamos a orar. Gracias, Señor, le damos en esta mañana, porque entendemos, Señor, que tendremos que batallar con cosas que no serán fáciles. Vendrá el viento, vendrá la tormenta, pero la mayor adoración que yo puedo ofrecer de manera personal es siendo un buen pastor, es siendo lo que usted me llamó a hacer, y con eso voy a adorar. Yo voy a adorar con lo que usted me mandó a hacer, Señor, y pondré todo mi orgullo a sus pies para no lastimar lo que usted ama, para amar lo que usted ama. Bendiga la iglesia, Señor. Bendiga cada corazón que recibe esta palabra, Señor. Bendiga, Señor, la iglesia, su iglesia, Señor. Bendiga su iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito el Señor.